Eh, bueno, buenas tardes, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. En este momento voy a presentar mi trabajo del ecosistema de la región costa. En particular, yo escogí el bosque tropical del Pacífico de la región costa, que está ubicada en Tumbes. ¿Ok? Eh, Voy a desglosar el tema y voy a continuar con mis diapositivas. Bueno, empezamos. Soy de la Facultad de Administración. Estoy cursando el cuarto ciclo y mi nombre es Diego Bayo Roque Bicharro. Eh, Hablamos de la región Tumbes directamente. El objetivo de esto nuestro objetivo es proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Efectuar una orden sostenible de los bosques, lucha contra la deforestación, la tala ilegal, detener y revertir la degradación de las tierras y poner en freno a la pérdida de la diversidad biológica, incentivando a las personas a valorar la joya tropical, la única que posee nuestro territorio nacional en la región Tumbes. Eh, Una introducción pequeña que hablamos es sobre la Reserva Nacional de Tumbes. Constituye uno de los refugios naturales más importantes del Perú y de la costa, al ser el ecosistema del bosque tropical del Pacífico. Este espacio destaca por su biodiversidad excepcional, donde especies con el origen amazónico conviven con la costa norte, creando un paisaje de la selva densa y húmeda que contrasta con la aridez característica del litoral peruano. Dada su ubicación estratégica, la reserva no solo es un baluarte para la observación de las especies en peligro como el cocodrilo de Tumbes o el monocoto, sino que también se encuentra estrechamente vinculada a las poblaciones humanas locales. En su zona de influencia se desarrolla diversidad de actividades económicas, desde la agricultura, la ganadería hasta el ecoturismo, que dependen directamente de los servicios ambientales que el bosque provee. Por ello, comprender la interacción entre actividades y el ecosistema es más fundamental para garantizar un desarrollo y el ecosistema es fundamental para garantizar un desarrollo sostenible y asegurar la preservación de este patrimonio natural para futuras generaciones en adelante. Seguimos. Los datos generales. Hablamos de los datos generales. Por ejemplo, eh, se, la ubicación exacta se encuentra en el departamento de Tumbes, ocupando la localidad como el Caucho, Campo Verde y Figueroa. Limitan por el norte y el sur con este con Ecuador, en la línea ecuatorial. Es la única zona del Perú donde existe el ecosistema de selva tropical hasta la costa. El área abarca aproximadamente 35.000 hectáreas. Es un área pequeña, pero con un valor ecológico incalculable por ser un enclave en la selva de costa. La importancia de la selva tropical. Este ecosistema es un pilar vital para el norte del Perú, ya que funciona como un pulmón natural que regula el clima y el ciclo del agua, mientras sus bosques protegen el suelo en contra de la erosión. Su valor biológico es extraordinario por ser el único punto de encuentro de las especies de Amazonía, de la costa y el Chuco, convirtiéndose en un banco genético invaluable. Finalmente, esta riqueza natural impulsa el desarrollo sostenible a través del turismo de observación, generando bienestar económico para las comunidades locales de Tumbes. Eh, Identifica los impactos ambientales. Las actividades humanas antrópicas, la deforestación y la tala ilegal para la extracción de madera y expansión de la ganadería. La agricultura invasiva, prácticas que queman en uso agroquímicos que desgastan el suelo y contaminan el agua. La caza ilegal captura una especie en peligro de extinción como el mono y los felinos para el comercio ilegal. La minería, remoción de vegetación y contaminación de los ríos con sustancias tóxicas y los minerales. Factores naturales y climáticos. El fenómeno del Niño provoca lluvias torrenciales y inundaciones que causan deslizamiento de tierras y altera el paisaje. Y los incendios forestales facilitan las épocas de sequía, muchas veces agravan las quemas agrícolas y mal controladas. Las consecuencias principales son las pérdidas de biodiversidad de exclusión, fragmentación del hábitat de especies únicas, erosión del suelo, las lluvias que arrasan los nutrientes de la tierra, para esa protección de los árboles. Hay crisis hídrica, se altera el ciclo del agua, afectando su especialidad del agua dulce en la región para toda la localidad. Tipo de ecosistemas. La selva tropical es un ecosistema húmeda, a diferencia de las lomas costeras. No depende de la neblina invernal, sino de las lluvias veraniegas y la alta humedad retenida por densa vegetación. Es un ecosistema perennifolio, siempre está verde.
Eh, Hay recursos naturales como renovables como la madera y el agua, y los no renovables como el gas y los minerales. Conservación, consecuencias del impacto ambiental, ¿correcto? Factores ambientales abióticos. La región natural, costa, aunque se caracteriza por la selva baja. El bioclima es húmedo a húmedo. El suelo principalmente arcilloso, bajo las minerales, que es una capa delgada de materia orgánica que es, entre paréntesis, se dice humus, proveniente de la caída de las hojas. Relieve presenta colinas bajas y montañas que no suelen superar los 500 metros sobre el nivel del mar. La luz solar, alta radiación, aunque la densidad del 12 copas de los árboles crea áreas de sombra intensa el suelo de los bosques. Factores ambientales bióticos. La flora destaca árboles como el ceibo, el angolo, el prétino y varias especies de palmeras, orquídeas y bromelias. La fauna, hay mamíferos en el lugar del monocoto, de tumbes, que su nombre científico es el agua payato, y el mono blanco, además del jaguar, el venado colorado y el zaino. En aves tenemos con más de 200 especies, incluyendo el cóndor de la selva, el loro de las aves bronceadas y la pava blanca. En reptiles tenemos el cocodrilo de Tumbes, que se encuentra en zonas fluviales adyacentes y diversas serpientes, como la canche. La población se concentra principalmente en las zonas amortiguadas y localidades cercanas a Zarumilla, la región Tumbes, comunidades correlares en el distrito de Pampas del Hospital. Esta población depende directamente de los servicios ecosistémicos del bosque para su agricultura y ganadería subsistentes. Las lomas constelaciones el hábitat de diversas especies, incluyendo aves rapaces como el halcón peregrino, aves acuáticas como el playero, las gaviotas, así como las aves endémicas como el zarcillo y el churreta real. Actualmente son 300.953 habitantes. Causas de los impactos ambientales, antrópicas, naturales. Las causas antrópicas, que es la actividad humana, la expansión agrícola y ganadería, son la búsqueda de las tierras para cultivos y pastoreo, lleva a la práctica de roza y quema, provocando deforestación masiva y la pérdida del hábitat de los animales de la región. El comercio ilegal. La tal de caza es la demanda del mercado negro de maderas finas como el guayacán y la fauna exótica de la causa de fragmentación de los bosques y reduce la población de las especies únicas. La minería y la informalidad fronteriza. La falta de control de la frontera con Ecuador permite actividades mineras que intervienen tóxicos y generan contaminación a los ríos de Tumbes y Cerumilla. Las causas naturales. El fenómeno del Niño provoca lluvias torrenciales cíclicas que causan inundaciones y huaicos a razón de la capa fértil del suelo. Secas estacionales. Entre mayo y noviembre, la falta de lluvia seca la vegetación y crea condiciones perfectas para los incendios forestales por la alta radiación del sol. La conexión crítica, podríamos decir que es el efecto multiplicador de las causas humanas naturales que se potencian entre sí. Un suelo desprotegido por la deforestación humana se erosiona inmediatamente cuando llegan lluvias, pero el fenómeno del Niño. Asimismo, las quemas agrícolas salen de control debido a que seques naturales desatan incendios destructivos. La población presente. El cocodrilo de Tumbes, especie emblemática que habita en los ríos de Tumbes y será un indicador de la salud del ecosistema. A veces en los manglares se registran cerca de 148 especies de aves en santuario nacional de manglares de Tumbes, incluyendo 19 endémicas del huayco manglero. La gallina del mangle, el chiro manglera y el ibis de blanco, que son los animales. Las áreas degradadas. La extensión de degradación en el área afectada son de 3.330 hectáreas oficiales. El impacto porcentual se representa casi el 99.5% de superficie total del ecosistema en el Perú. Se estima que son unas 35.000 AS. Su ubicación de zonas degradadas en el mapa cartográfico ambiental, la degradación de continuidad, sino que presenta en forma de parches o fragmentaciones centradas principalmente en la provincia de Zarumilla. Habilitan la Reserva Nacional de Tumbes, son zonas periféricas y de amortiguamiento debido al avance de la ganadería y la agricultura. En sectores de Campo Verde, Figueroa, cerca de la frontera con Ecuador, donde se registra pérdida de cobertura vegetal por agricultura de quema.
Alrededor del sector, el caucho, los parches del bosque, fragmentación debido a la tala ilegal histórica de manera finas en el distrito de Zarumilla. Seguimos. Las actividades desarrolladas en la zona de influencia del ecosistema, agricultura, ganadería, ecoturismo, observación de vida silvestre, extracción de recursos hidrobiológicos. Las reflexiones que tenemos de decir sobre la región. La fragilidad lo único en el bosque es un milagro geográfico dentro de la costa desértica peruana. Al ser un ecosistema tan pequeño y focalizado en el Perú, apenas de 35.000 Gs. Cualquier daño que tiene un impacto multiplicado, cada hectárea destruye y rompe actividades y sus especies. La única extinción definitivamente esta región. El peligro de efectuar el multiplicador. Las acciones humanas no ocurren en el vacío, debilitan la defensa del ecosistema y un bosque fuerte resiste a los impactos naturales como el fenómeno del niño. Sin embargo, el bosque previamente deforestado y degradado por el hombre se demora ante lluvias, acelerando su propia destrucción. La sostenibilidad, la única salida para la presión sobre el bosque es responder a la necesidad económica de las poblaciones locales. Y la solución no es aislar la naturaleza, sino cambiar la forma de tratar con ella. El equilibrio es urgente. Depende de sustituir las prácticas destructivas como el ecoturismo y explotación fronteriza y la agricultura sostenible. Y también que haya un control mucho mejor para la minería ilegal. El mensaje final que puedo darte de esas reflexiones sería cuidar el ecosistema. No es un solo acto de prevención animal, sino asegurar el agua de los ríos para la población y el clima y el sustento futuro para toda la región del norte del país. Mis conclusiones. Te puedo deducir que el bosque tropical es un pacífico es único, mientras las lomas dependan de la niebla. Este bosque, la lluvia y la conservación de su densa cobertura protección es vital, no solo para la fauna endémica de Coto, sino para asegurar el agua y la alimentación peruana. Conservar estos bosques es para una Amazonía y para nuestras futuras generaciones. Pues tengo mis referencias y sería esto todo. Muchas gracias. Eh, y-